ustedes habían logrado hacer esto. ¿Sí? Clic acá. Y ahora, pues, ¿qué es un diagrama de flujo? Muchachos, simplemente es un conjunto de símbolos que me permiten plasmar una solución a algún problema. Esto ya está normalizado por la ANSI, que es la organización que se encarga de estandarizar los diferentes procesos informáticos, podríamos decirle, ¿sí? Que se dan a nivel mundial. ¿Eso qué quiere decir? Que el diagrama de flujo que ustedes hagan con estos símbolos pueden ser acá como en la China, ¿sí? ¿Sí? Todos lo pueden entender así, ¿sí? Ese es un diagrama de flujo. Ahora, ¿cuáles son los símbolos? Pues ahorita los vamos a ver, ¿sí? En la diapositiva, ¿sí? Miren, ahí falta un símbolo que es el símbolo de inicio y fin, ¿sí? Miren, el símbolo en donde yo voy a hacer el proceso es un rectángulo. El símbolo que me va a permitir hacer una bifurcación y poder tomar una decisión si es verdadero o falso, va a ser un rombo. El símbolo de entrada, ¿se acuerdan el símbolo de la lectura prácticamente? El que le va a pedir algo por teclado al usuario, va a ser este símbolo, una especie de trapecio, ¿sí? Y este símbolo que es un cuadrado con la parte de la esquina inferior de derecha, o, bueno, izquierda o derecha, dependiendo cómo se esté viendo, va a ser la salida o lo que se va a poner en pantalla. ¿Sí, muchachos? Lo que está acá, muchachos, es una condicional múltiple. Esta condición solamente te da verdadero o falso, pero hay condiciones o hay veces que yo como SEMA tengo que analizar un determinado evento y a partir de ese análisis voy a tener muchas más decisiones que el verdadero y falso, sino voy a tener un pool de decisiones. Sí, muchachos, este es un conector, eso quiere decir o se utiliza, muchachos, que por ejemplo cuando la hoja no me alcanza, pues yo puedo utilizar este conector y poder inducir a otra parte de la hoja para indicar que eso está siguiendo. Y pues la línea de flujo es cómo se vienen ejecutando las instrucciones. ¿Sí? En este símbolo falta el símbolo de inicio, que por lo general o es un ovoide, lo pueden hacer o es un ovoide, o es un rectángulo que tiene las esquinas achatadas. ¿Sí? Yo por lo general, por costumbre, utilizo el inicio un ovoide, ¿sí? O como un elipse, podría decirse, ¿sí? ¿Todo bien, muchachos? Entonces, esos son los símbolos que ustedes se tienen que aprender para poder construir algoritmos, o perdón, diagramas de flujos, ¿no? Es simplemente un diagrama de flujo de la representación de un algoritmo. ¿Sí, muchachos? Entonces, esto me va a permitir construir diagramas de flujo de acuerdo a los problemas que vamos a analizar más adelante. No se preocupen. Y simplemente les estoy diciendo que tienen que aprender. Si ven un cuadrado, significa que en ese cuadrado ustedes van a poner el proceso. Si ven un rombo, ahí van a poner una decisión. Si ven un trapecio, ahí va a poner un dato de entrada. Y si ven ese cuadradito con la punta ovalada, van a poner una salida. ¿Sí? Y si ven esa especie de rombo, pero con varias salidas, eso significa selector múltiplo. Si ven este redondito, quiere decir que ese redondito se está uniendo con otra parte del algoritmo, simplemente porque no alcanza el algoritmo, o perdón, el diagrama de flujo. Y la línea de flujo simplemente es la descripción cómo están fluyendo las diferentes instrucciones, ¿sí? Lo tienen que aprender, ¿sí? Más bien se tendrían que memorizar o pegarlo en el cuarto para que se acuerden, ¿no? Y después está esto, ¿sí? Sí, una foto, van a achicarlo un poco, vamos a bajarlo, sí, sí, ya. ¿Lo pueden ver ahí? Yo supongo que sí. Miren muchachos, acá que se da una serie de palabras, son estas, que nos van a permitir a construir el pseudocódigo. ¿Sí? Por ejemplo, está inicio, la palabra fin, la palabra leer,
la palabra declaración, la palabra escribir, la palabra entero, la palabra flotante, la palabra real, la palabra carácter, la palabra cadena, el sí con sus dos paréntesis, las palabras de lo contrario, ¿sí? Declaración se repite y las llaves, ¿sí? Con todas estas palabras vamos a construir el pseudocódigo, pero la pregunta es ¿cuándo utilizar? Pues tendríamos que saber el significado de estas palabras. Inicio significa el inicio del algoritmo, el fin significa el fin del algoritmo, el leer es permitir obtener datos por teclado, la declaración nos permite declarar variables y sus tipos, escribir nos permite escribir algo en la pantalla, el entero nos permite declarar un tipo de dato entero, el flotante nos permite declarar un tipo de dato flotante, el real nos permite declarar un tipo de dato real, el carácter nos permite declarar un tipo de dato carácter, la cadena un tipo de dato cadena. ¿Sí? El sí permite tomar decisiones después de evaluar la condición, la de lo contrario simplemente da inicio a la parte falsa de una condición, que es la sí, ¿sí? Y las llaves que nos van a permitir, ¿cómo se llama?, segmentar los grupos, ¿sí? Cuando se utilice el sí, cuando se utilice el de contrario, cuando se utilice el mientras, ¿sí? Los vamos a utilizar para que ustedes lo vean también. Les pido que simplemente por el momento vayan tratando de recordar todas las palabras. Y después vamos a ver. Sí, muchachos, esto ya lo hemos visto, los elementos básicos de un programa, simplemente son las instrucciones que estaban arriba, ¿no? ¿Se acuerdan que había un inicio, un fin? Había instrucciones de asignación, había instrucciones de lectura, había instrucciones de escrituras, de bifurcaciones, de repeticiones, ¿sí? De asignación de variables, ¿sí? De tipos de variables también, tipos de datos, expresiones. Con todos estos elementos que hemos descrito, pues vamos a construir por el momento soluciones a nuestros problemas, utilizando diagramas de flujo y el pseudocódigo. Y hoy bien hemos visto que expresiones hay expresiones aritméticas, relacionales, lógicas y de carácter. También poco a poco vamos a ir descubriendo, muchachos, no se atormenten. ¿Sí? No se presionen ustedes mismos, sino poco a poco. Miren, muchachos, ¿sí? Para resolverlo voy a pasar este problema a un Word, ¿sí? Word. Sigamos esperando, ojalá que termine el día, que no sea para mañana. Sí. Voy a darle un tamaño de letra más grande. ¿Sí? ¿Pueden leer eso? A ver, ¿quién dijo sí? ¿Pueden leer eso? Sí, profesor. Vamos a comenzar con el análisis. Y el análisis ya nos ha dicho que teníamos que detectar las entradas, las salidas, perdón, el proceso, para ordenarlo en orden, proceso y la salida. ¿Sí? ¿Y qué dice? Un prestamista cobra un interés del 10% por el dinero que presta. ¿Sí? Este prestamista quiere que elabores un algoritmo que determine cuánto de interés tiene que cobrar por lo que le presta. Realiza el diagrama de flujo y luego realiza el pseudocódigo. ¿Sí, muchachos?
¿Cuál es el dato de entrada? A ver, El monto que él va a prestar. el monto a prestar. El monto a prestar. El monto a prestar. ¿Sí? En este caso no vale nada, vale cero. ¿Qué dato de entrada más tengo? El porcentaje. Claro. Porcentaje. 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 ¿Sí? Por si nada más para no, que es el 10%. ¿Sí? ¿Hay otra variable de entrada? A ver, niños, ¿hay otra variable de entrada? Pregunto, a ver, nadie quiere contestar. A ver, a ver, a ver, a ver. El 5, 1, 2, 3, 4, 5. Amy, tú sales premiada, Amy. ¿Hay otro dato de entrada? Ya se fue Amy, entonces otro. El 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eugenio, ¿hay otro dato de entrada o ya no hay? No puedo ver. El, el porcentaje del interés a cuánto va a cobrar. Ya está ya. El monto prestado y el porcentaje. El monto prestado. Pero profesor, ahí falta uno, no el monto que tiene él, ¿no? No sabe qué monto tiene o cuál es el monto que va a prestar. Hasta monto prestado. Pero la pregunta no estoy diciendo si es que hay otra variable, no. Tú decides, según lo que tú lees, ¿hay otra variable o ya están completas lo que dijo tus compañeros? Y lo vuelvo a leer. Un prestamista cobra un interés del 10% por el dinero que presta. Este prestamista quiere que elabores un algoritmo que determine cuánto de interés tiene que cobrar por lo que presta. Y te pide que realices un diagrama de flujo y luego realices el pseudocódigo. Entonces, tus amigos han dicho que después de leer el problema, existe datos de entrada, que es el monto. Faltaría, profesor, disculpe que le cortes, faltaría buscarlo el interés que tiene que cobrar al momento de prestar, por lo que va a prestar. Ya, ¿eso es una entrada o es una salida? Es una salida. Ya, entonces una salida. Entonces ya no hay más entrada, entonces sería salida. Entonces, eh, interés, cobro, ¿no? Cobro, ¿sí? Ese sería el dato de salida. Y ahora, ¿yo cómo calculo el interés? ¿Cómo calculo el interés? ¿Qué tengo que hacer, muchachos? ¿Qué proceso tengo que hacer para calcular eso? El monto a prestar por el porcentaje. Monto por. Entonces, prácticamente yo hasta ahí ya hice mi análisis. Ahora, ¿qué me dice el problema? Realiza tu diagrama de flujo. ¿Sí? Tu diagrama de flujo habíamos dicho que tenemos que ir a los simbolitos. Vamos a los símbolos. Y sí, acá están los símbolos. Y tengo que utilizar todos estos símbolos para poder hacer mi diagrama de flujo. ¿Sí? ¿Sí? Mírenlo bien, mírenlo bien. Ya. Entonces, muchachos, lo primero habíamos dicho que es el inicio, ¿no? Y habíamos dicho que el inicio lo podemos hacer con un ovoide. ¿Sí? Habíamos dicho que lo podemos hacer con un ovoide. Y es el inicio. ¿Sí? Después te habían dicho que hay unas flechitas. ¿Sí? Me voy a insertar y digo que van a haber unas flechas. Después, ¿qué más?
Para que funcione el algoritmo, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para que funcione el algoritmo? Ingresar las variables. Ya. Entonces, pero se supone que el sistema va a interactuar contigo. Alguien me tiene que pedir las variables, o sea que tengo que imprimir algo en pantalla pidiéndome las variables. ¿Sí? Pues vamos de nuevo acá. Y lo que me permite imprimir algún mensaje o algún resultado es este símbolo. ¿Sí? ¿Lo ven? Esto me permite imprimir cualquier mensaje. Entonces, muchachos, miren, ve, no sé si acá hay ese formato. ¿Sí? ¿Sí, muchachos? No hay, no creo que exista, ¿sí? Sí hay, profe. Yo ¿Dónde, ya lo he buscado ya. ¿En dónde hay? ¿Me ayudas? Diagrama de Está en flujo. donde En dice diagrama de diagrama de flujo. flujo. Diagrama de ¿Dónde? flujo. Acá, abajito nomás, profe, Diagrama más. de Ahí en forma. las formas, en las formas. Formas, Diagrama de Abajo, formas abajo. flujo. básicas, bloque, formas, diagramas de Ahí. flujo. Ahí ¿Pero está, dónde pues. está? Sube, sube. Arriba, arriba, en la Este, primera línea. En la primera línea, ahí está, ve. Ajá. ese es. Ahí Sí. está. Sí. Miren, ¿ves? Que aparece, entonces acá aparece. Entonces yo acá voy a poner mi mensaje. Que dice, ingresa el monto a prestar, ¿no? Ya, entonces ahí me apareció el monto. Una vez que ingreso yo el monto, pues le tengo que decir que me lo ingrese por teclado, darle la opción que ingrese por teclado. ¿Qué simbolito necesito? Profesor, Dime. una pregunta. Primero, ¿no deberíamos crear el espacio para almacenar el valor de la variable? Exacto. ¿Sí? Exacto. Existe, ¿cómo se llama? El término que tú lo podrías hacer así. ¿Sí? Miren, ve. Miren, muchachos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sí? Sí, muchachos, como les dije, esta es una representación. Si tú eres tan estricto como dice tu compañero, lo primero que tienes que hacer es declarar las variables. Ahora, ¿qué símbolo utilizo para declarar las variables? ¿Sí? Mírenme, pueden utilizar el de entrada, ¿sí? Pueden utilizar el de proceso. Supongamos, muchachos, que ustedes tienen que digamos, tienen que una constante. Entonces, una constante es una acción, ¿sí? Que ya recibe alguna asignación, ¿sí? Entonces yo tranquilamente hubiese puesto así, ¿sí? ¿Sí? Hubiese puesto así y acá adentro, ¿sí? Agregar texto, hubiese puesto todas las variables que voy a utilizar, ¿no? Monto a prestar, monto presta, dice ahí, presta es igual a 0, ¿sí? De ahí que tengo por es igual a 10%, ¿sí? 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 Y interés cobro es igual a 0, ¿sí? Es igual a 0, ¿sí? Su amigo tiene razón, ¿sí? Pero por lo general, muchachos, cuando tú representas, se supone que este análisis está muy dado porque está directamente a la máquina. Pero habíamos dicho que un diagrama de flujo le ayuda a la persona a tener una interpretación de la solución del problema. Por ejemplo, si yo no hubiese puesto eso, no hubiese puesto esto, ¿sí? Hubiese puesto el mensaje, ¿sí?
hubiese puesto el mensaje. Digamos que esto lo dejo ahí, ¿ya? Después te explico. Hubiese puesto el mensaje. Ingresar el monto a prestar, ¿sí? Después hubiese puesto, voy a insertar de nuevo el trapecio hubiese puesto acá, ¿sí? Hubiese puesto esto así, ¿sí? Hubiese puesto acá de frente, agregar texto, hubiese puesto monto presta, ¿sí? Monto presta, y después me hubiese ido esto de acá, vamos a tener una copia, ¿sí? Y hubiese ido a decir monto presta, ¿sí? Monto presta, ¿sí? Monto presta, y monto presta, hubiese puesto acá monto prestado, ¿sí? Interés cobro, ¿sí? Dice puesto interés a cobrar es igual a monto presta por prime por, ¿sí? Y después me hubiese puesto, y sacado acá y hubiese puesto ¿cómo se llama? Lo que tiene que cobrar, es dos puntos interés cobro. ¿Sí, muchachos? Mírenme, si yo, más claro, su amigo dice que yo declare las variables antes. El gran problema es que eso generalmente cuando tú utilizas un algoritmo no declaras las variables antes, ¿sí? Eso ya de declaración de variables depende mucho del lenguaje de programación, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay lenguajes de programación que no necesitan que declares las variables. Ustedes van a ver Java, que sí necesita que declares las variables, pero en PHP no necesitas. No necesitas declararlas ni asignarles un tipo de dato. ¿Sí? ¿Sí me comprenden? ¿Ya qué era? Ya que era así. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir en dónde está el error? Niños, ¿están ahí? ¿No ha declarado interés? ¿El ¿Qué dices? porcentaje? El porcentaje no está declarado. Ya, ahí, en lo que tú me preguntas, sí, porque el algoritmo no me va a entender porque por es una variable que tiene un valor y ese por sí lo he debido declarar arriba, en el modelo de diagrama de flujo, ¿sí? Pero si, por ejemplo, yo no hubiese puesto esto así y hubiese puesto acá el 10%, el problema está correcto, ¿sí? A ver, niños, ¿alguna pregunta, muchachos? Porque yo sé que no les ha quedado claro a muchos.
Sí, tendría que haberlo puesto con el 10% porque si lo hubiera puesto con por, porque el por es igual al 10% y el por es una constante, no es una variable. Ya, ahí sí he tenido que poner, si yo quería hacerlo de ese tipo, de que acá haya por, y acá aparezca el por al 10%, yo acá sí he tenido que poner, antes de utilizarlo, no necesariamente acá arriba, antes de utilizarlo, sí he tenido que ponerle el valor que vale, ¿sí? Hagámoslo de nuevo, ¿sí? Pero antes de hacerlo de nuevo, yo quisiera que me pregunten y me pregunten para poder afinar lo que no entienden. ¿Sí, niños? A ver, alguien, voy a preguntar yo porque nadie pregunta. Eso del por, profesor. ¿O no? El por, a ver, ya está el por. ¿Qué dice Anderson? Se dejó prendido nomás la llamada. ¿Qué dice Angelina Diego Vargas Correa? ¿Qué dice Sin? ¿Qué dice Cristian Socón? Bueno, Amy también toma el comienzo. Profe, le falta una coma. Cuando tú haces, por ejemplo, el diagrama de flujo no le interesa si es la coma o no es la coma, doctor. El que tú pongas punto y coma depende de la sintaxis del lenguaje de programación. Por ejemplo, cuando tú estás en Java, te dicen que cuando vas a terminar una sentencia, necesariamente para que termine la sentencia necesitas punto y coma. Pero en un algoritmo o en un diagrama de flujo no necesitas poner punto y coma. En el DFD te pide coma, profe. En el DFD porque es un programa, ¿sí? El programa, ¿qué hace el DFD? Tú le haces el diagrama de flujo y el DFD trata de transformarlo a unas sentencias que el computador puede entender, ¿sí? Entonces, su lógica y su manera de trabajar del DFD te dice que tú le pongas coma. Como yo puedo capaz en parsing in que mencionó tu compañero, necesitas ponerle punto y coma. O capaz, como se llama en otro lenguaje, no necesitas ponerle punto y coma, sino una barrita. Eso lo define la herramienta que tú vas a utilizar. ¿Sí? Recuerden que esto que lo pueden hacer a mano alzada, que no necesitan ningún programa, que simplemente necesitan un lapicero y un papel bond, no necesita que le pongas punto y coma. ¿Sí? ¿Me comprendieron hasta ahí? ¿Sí, niños? Sí, Sí, profesor, sí. Entonces vamos a hacer de nuevo la representación gráfica, ¿sí? Control Z mejor para no... Vamos ensamblándolo mejor porque va a dar pereza de nuevo. ¿Sí? ¿Sí? Ya tenemos claro que las secuencias se ejecutan de arriba hacia abajo, que el algoritmo tiene un inicio y tiene un fin, ¿sí? Que es una secuencia finita de datos, que el diagrama de flujos es una estructura llena de gráficos, que es estandarizado, ¿sí? Pero que me ayuda a representar la solución fuera de cualquier herramienta que yo pueda utilizar para implementarla. ¿Sí? Es fuera, más claro, el diagrama de flujo no tiene nada que ver con una herramienta. Es un análisis que tú lo puedes hacer con tu lápiz y con un papel. ¿Sí? Ahora que tú ya, porque existen más programas avanzados, lo puedas utilizar con un programa especializado, bien. Pero en el instante, simplemente con tu papel y tu lápiz lo puedes realizar. ¿Sí? Pero tiene una secuencia estructural definida. Te dice que todo algoritmo o todo diagrama de flujo comienza con un inicio, ¿sí? Y después va a venir la siguiente instrucción. Entonces, esta es la línea del flujo, ¿sí? ¿Se acuerdan de la flechita? ¿Sí? Línea de flujo. Entonces, esa es la línea de flujo que me dice que después del inicio va a venir una instrucción y va a depender lo que yo plasme, ¿sí? Y digo que después de la instrucción yo quiero que me aparezca un, un mensaje que diga ingresar el monto a pagar. ¿Sí?
Y después va a seguir otra instrucción. Pongo la flechita, el diagrama de flujo, y me dice que ingrese el monto a prestar. Y ahora, ¿qué me permite leer algo por teclado? Me voy acá y dice, miren, este trapecio me permite ingresar algo por teclado. Entonces yo necesito que se ingrese algo por teclado. Entonces, ¿y qué es algo que va a ser? Va a ser el monto a prestar, ¿sí? El monto a prestar, ¿sí? Según mi diseño, que dice monto a prestar o monto presta. Y después me dice que yo tengo una constante. Bueno, esa constante sí la tengo que declarar, ¿sí? Sí la tengo que declarar. Entonces agarro y digo, ¿sabes qué? Yo necesito declarar mi constante y asignarle un valor. Por lo tanto, al momento de asignarle un valor, se vuelve en un proceso. Pongo por es igual al 10%. Entonces, pongo el por, ¿sí? Y sigo el diagrama de flujo, ¿sí? Pongo el por y sigo el diagrama de flujo, ¿sí? Y ahora me dice, después de esto, tengo que hallar, pues, el interés. Entonces, tengo que hacer un proceso, y ese es el proceso, miren. Entonces, copio el proceso. Control C, Control V, copio el proceso y lo pego. Y ahí tengo el proceso, ¿sí? Y después que hallado, pues tengo que imprimir algo en pantalla diciéndole a la persona que ya encontré el resultado. Entonces imprimo lo que he encontrado. Imprimo lo que he encontrado, ¿sí? Y después hago fin, ¿sí? Después hago fin, Control C, Control V. ¿Sí? Hago fin, ¿sí? Y ha terminado el interés. Y problema, miren, digamos que ustedes son la computadora y lo tienen que interpretar, ¿sí? ¿Sí? Y lo tienen que interpretar. ¿Qué te dice? Mira, digamos que este es el escritorio. Da inicio y según este dibujito, la computadora va a entender que tiene que imprimir algo en pantalla. ¿Qué va a imprimir? Ingresa el monto a prestar. ¿Sí? Entonces ingresa el monto a prestar. ¿Sí? Y después va a pasar a la siguiente instrucción. Te dice, pues ingrésalo. Entonces, tú ingresas 7.000. Ese es el monto que es ingresado. Y después te dice, crea una variable que se llame por y le vas a asignar el 10%. Ingreso el 10%. Después, ¿qué dice? Crea una variable, crea una variable interés cobro. Y ese interés cobro, reemplázale por el contenido monto a prestar. ¿Cuánto vale el monto a prestar? Vale 7.000. Por el por, que es el 10%. Entonces, ¿cuánto sale el interés a cobrar? Interés cobro es igual a ¿cuánto? A 700. Entonces, ha salido esto. ¿Y después qué sigue? Bueno, imprime un mensaje. Lo que tienes que cobrar es lo que tienes que cobrar es 2 puntos. El valor que tiene contenido interés cobro. Entonces, 700. ¿Me entendieron? ¿Sí, muchachos? Algo, poco, mucho, Más o menos, profe, en esa parte. esa parte. Con otro problema lo vamos a ir fijando, ¿sí? ¿Sí, muchachos? Ahora, la otra parte es que tú a esto ya no utilices el diagrama de flujo, ¿sí? Y utilices lo que es el pseudocódigo, ¿sí? Y el pseudocódigo que nosotros hemos implementado, pues te ha dado estas palabras, ¿sí? Que tiene un inicio, un fin, un leer, una declaración, ¿sí? Un escribir, un entero, ¿sí? Lo voy a pasar de acá, lo voy a pasar
Acá. Para que lo vean. Foto mejor. Que si la cosa achicamos. ¿Sí? Ahí tienen las palabras, ¿sí? Y las vamos a ir utilizando. Entonces, ¿qué dice la teoría? Que todo problema tiene un inicio y un fin. Entonces pongo mi inicio, pongo mi fin. Y que dentro de ese inicio y ese fin van a haber una serie de instrucciones, ¿sí? Ahora, lo que ya se debe acostumbrar para que ustedes se asemejen a un lenguaje de programación es la declaración de variables. Entonces, acá en lo que yo tengo acá dice declaración. Entonces, voy a poner declaración, ¿sí? Y acá le voy a dar enter, porque este es un espacio, ¿sí? Voy a poner las llaves. Y acá voy a declarar las variables que voy a utilizar. ¿Cuántas variables estoy utilizando, muchachos? A ver, Socón, ¿cuántas variables utilizo? ¿Cómo, profe? Claro, mira, inicio en el pseudocódigo. Y ahora yo voy a declarar las variables que voy a utilizar en la solución, ¿sí? Y también le voy a asignar un tipo de dato, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las variables? ¿Cuáles son las variables que tengo que utilizar? El monto prestado, el ¿Ya? ¿Está bien? interés y el por. Ya. Ahora, ¿qué tipo de dato es monto prestar? ¿Es un entero, es un real, es un flotante? De acuerdo a tu realidad. Un entero. Yo no puedo prestarle a una persona 9.550 o Es un 9.530. real. No, es un real. Entonces yo voy a poner acá real, monto, porque así está escrito, monto, prestar. ¿Sí? Miren, yo siempre suelo ponerle un cero, ¿sí? De frente a hacerle una asignación, ¿sí? Es manía, pero como ustedes, para que más o menos se asemeje al lenguaje de programación, le voy a poner hasta el punto y coma, ¿sí? Real monto a prestar es igual a cero. ¿Qué más? Tengo interés, tengo el por, ¿no? ¿Qué tipo de datos por? Un real también. Un real. ¿Y cómo lo represento, muchachos, ahí? Eso es matemáticas, ¿ah? ¿Cómo lo represento? ¿Cuánto es el 10% en número fraccionario? 0.1. 0.1, punto y coma, ¿sí? Y después declaro. ¿Qué más? Tengo la otra variable que es interés, cobro. Interés, cobro, que es igual a qué, muchachos? A cero, porque todavía no calculo, ¿sí? Entonces, muchachos, yo ya declaré. Ahora, ¿qué tengo que hacer, muchachos? ¿Qué tengo que hacer? Ingresar los valores. ¿Tengo que ingresar los valores o decirle al usuario que tiene que ingresar los valores? Bueno, decir al Tenemos usuario que que ingrese. escribir ahí. Ya, para escribir algo en pantalla, según la tablita que está acá, ¿qué es? Escribir. Entonces pongo escribir, ¿sí? Le voy a poner comillas para que se asemeje. Entonces, ingresa el monto que vas a prestar. Después de escribir, ¿qué tengo que hacer? Leer. Leer. Exacto, tengo que leer. ¿Sí? ¿Y qué voy a leer? El monto que va a prestar. El real. Monto, 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 prestar. ¿Sí? Monto, prestar. ¿Sí? Ya tengo el monto a prestar. ¿Qué tengo que hacer? La operación del interés, cobro. Ya. Interés, cobro, poner con minúscula, cobro. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual?
El monto a prestar Monto prestar por por el asterisco, profe. el asterisco lo pongo. Que está, dice, no digo nada. Ya. Por la palabra por, que es por el porcentaje. ¿Sí? Después, ¿qué tengo que hacer, muchachos? Que Después imprima el resultado. que lo escriba en pantalla. Entonces pongo escribir. Escribir lo que tienes que cobrar es 2 puntos slash. ¿Sí? ¿Qué más? Ahí me va a imprimir, ahí solamente me va a imprimir el mensaje. ¿Sí? Sí, muchachos, por ejemplo, en Java, que ustedes van a ver, le ponen un más por lo general y después le ponen la variable, ¿sí? Le ponen interés, cobro. ¿Sí? Profe, el más sería como una coma en Java, como dice. No, en Java es como concatenar. Ah, Ya, el más te permite acá es, en esta sí es concatenar, en un lenguaje de programación. En Def más, la instrucción, eso es, ya, hay que verlo esto y después lo transudimos a código para que lo puedan ver. ¿Qué les parece? Acá escrito nada más, ¿sí? ya. Ya, miren, de acá era más interés, cobro, ¿sí? Punto y coma. Acá también me faltaba el punto y coma, ¿sí? Y prácticamente ahí ha terminado mi pseudocódigo. Este pseudocódigo, ¿de dónde le he sacado? De mi diagrama de flujo, si ustedes se han dado cuenta. No había la declaración, ¿sí? Pero ¿qué había? El escribir, el ingresar. ¿El escribir cuál era, muchachos? ¿Qué símbolo era? Ese simbolito que tenía la curvatura era el escribir. ¿El leer qué era? Simplemente era el trapecio. Interés cobro, ¿qué era? El rectángulo. Pero arriba del interés cobro, como no se había declarado, había un rectángulo de asignación, que era por igual a 0,1. Y abajo también había esa especie de trapecio, pero con la curva en la esquina inferior, derecha. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? Me da miedo hacer el código en C++, porque lo vaya a confundir más, pero no sé si lo desean. Por mí Sí, normal. profe, hágalo. En C++, muchachos, esto es include ibestream.h, ¿sí? Que es una librería. Prácticamente se asemeja a que nosotros le estamos diciendo, ¿sabes qué? Este es el diccionario que tienes que utilizar para que me haga funcionar el programa. Y se le conoce como librería. Hay un montón de librerías. Dependiendo de lo que tú quieras hacer, las tienes que llamar. ibestream en C++ es la librería más grande. ¿Sí? Si quiere, include conio.h, ¿sí? Include stdelif.h y otras librerías que quieran hacer, ¿no? ¿Verdad? Y El después, coño es para. El coño es, profe, explícame algo. mire, todas son librerías, ¿sí? Y todas importan un diccionario para que tú puedas programar. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy poniendo ibestream porque quiero comenzar a programar con Sim. ¿Sí? Por ejemplo, pero no voy a encontrar una etiqueta, pero CLS, que es otra palabra reservada, no la encuentro en ibestream, la encuentro en Conio. ¿Sí? Des en cuenta que esta parte son librerías y asemeje que una librería es como un diccionario. Digamos, muchachos, que tú quieres aprender inglés. ¿Sí? ¿A dónde te vas a consultar el significado de las palabras? A un traductor. A un diccionario. ¿Y el traductor a dónde va? Va a un diccionario, ¿no? Sí. Sí, entonces vas a un traductor y después pasas a un diccionario.
diccionario, porque el diccionario es el que te va a decir cómo se escribe la palabra y qué significado tiene. Hagan de cuenta que acá le estás diciendo, vas a crear un monólogo acá, un diálogo, y le estás diciendo, para que se pueda entender este monólogo o este diálogo, estoy llevando el diccionario de francés, el inglés y el peruano. Sí, claro que acá incluye, son bibliotecas o diccionarios propios del lenguaje de programación. ¿Sí? Entonces, acá había, no me acuerdo muy bien, hay ¿cómo se llama? Hay versiones, no es el BogMai, antes de BogMai, bueno, acá debería ir BogMai, paréntesis, y abres y cierras, ¿no? Pero en algunas versiones del Dexen Max te pide necesariamente que agregues una palabra reservada acá. Depende en cómo se topa. No me acuerdo si es Unisignep. Creo que es así. Sí, me acuerdo, pero ahí está, algo STD. así. Sí, algo así era. ¿Sí? Ese depende de la versión. Si no, lo sacan nada más. Y acá comienza la tragedia, ¿no? Y acá comienzas INT, bueno, es con minúscula, ¿sí? Es INT, que significa entero, ¿sí? Prácticamente eso lo voy a traducir acá. Bueno, ¿sí? Lo que habíamos entero, bueno, no habíamos hecho entero, ¿sí? Habíamos hecho un doble, ¿sí? Que era un real, ¿sí? No es con, en C++ todo es minúscula, ¿No es el doble. float, profe, o el doble? El doble y el FOA son prácticamente lo mismo, leen reales, solamente que con el doble tú puedes poner números mucho más grandes y números mucho más pequeños. Ya. Ejemplo, si tú pones capaz, no me acuerdo muy bien el rango porque son números bien grandes y bien pequeños que tienen como 9 dígitos, pero un ejemplo, tú puedes decir solamente que el float te aguanta todos los valores comprendidos entre -5 y -10. Y el doble te aguanta de los -10 hasta los -20. ¿Sí? Es algo más amplio. Entonces tú acá pones doble y pones monto cobrar, creo que habíamos puesto, ¿no? Monto prestado. Monto prestar, ¿no? Monto prestar. Por ejemplo, en C++ sí lo tienes que declarar sí o sí, si no, no te va a funcionar el programa. Tienes que declararlo. Si estuvieras aprendiendo PHP, no. Y acá pones doble por es igual a 0.1, ¿sí? Y acá estás poniendo el otro, ¿no? Doble. Les cuento que nunca me gustó esto de declarar variables, porque cada vez se vuelven más grandes y se tiene que ir memorizando, ¿sí? Recuerden que pueden haber programas que tengan 30.000, 40.000 líneas de código y pueden tener 1.000 variables y 1.000 constantes y todas te las tienes que saber. Es por eso que es preferible nombrar la variable con el concepto a lo que significa, ¿no? Porque yo tranquilamente hubiese puesto acá, para ahorrarme la molestia, X MP. o MP, ¿no? ¿Sí? MP igual hubiese funcionado hubiese puesto Z y acá Y, ¿no? Bueno, ahorita que es pequeño, normal, ¿no? ¿Sí? Pero si fuera de 40.000 líneas de código, pues ahí sí sería muy difícil cuando en la línea 3999 tenga que llamar a una variable, que no me acuerde, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí ya tengo prácticamente declaradas las variables en C++. Después tengo que imprimir algo en pantalla. Para yo imprimir algo en pantalla, muchachos, code, bueno, así es, code, comilla, ingresa el monto a prestar. ¿Sí? Cierras comillas, pones punto y coma, ¿sí? Y acá pones sin, pero con el símbolo mayor, ¿no? Y acá pones el nombre correcto de la variable, ¿sí? MP. Si tú le pones MP, ese no va a funcionar, tiene que ser tal y cual lo declaraste. MP, ¿sí? Y después pones Y es igual a MP por Z, ¿sí? Que era el porcentaje, ¿sí? Y después acá llamo co lo que tienes que cobrar es, ¿sí? Si ustedes gusta, ponen
así, así, y ponen el símbolo, ¿sí? En lo particular a mí me gustaba que siempre salga una línea adelante. Yo ponía así, NDL, para que provoque un salto de línea, punto y coma, y acá recién ponía code, imprímeme el contenido de la variable, ¿no? Y ponía Y. Y abajo ponía engage, sí que se debe estar en la librería stdlib, punto y coma, para que haya una pausa, porque como esto es muy rápido, le decía, ¿sabes qué? Congélate un momento ahí, ¿sí? Otros utilizaban la palabra reservada system, ¿no? Entonces, prácticamente ese es el código en C++. Un código papayita. Claro, más claro que es mucho más complejo, más claro, es verdad que tú puedes hacer maravillas, ¿no? Después van a haber modularidades y todo eso, ¿no? Pero cada vez puedan hacer muchas cosas. Ustedes podrían, si quieren hacer programadores, podrían construir juegos, ¿no? Podrían construir, por ejemplo, sistemas informáticos un poco más potentes, ¿no? Miren, ve, ¿han visto esto? Más claro, vamos a hacer la de login, si ustedes gustan, miren, ve. Vamos a hacer este, lo que ustedes más o menos ven, ¿no? El usuario. Bueno, voy a hacerlo aparte, ¿sí? Así, vamos a hacer con diseño, ¿sí? Insertar. Mi amor, sí, insertar, vamos a hacer así. Transparencia. Digamos, este es un formulario así, digamos así de chiquito. Vamos a hacer un borra acá. Nombre. Sí. Digamos que es así y acá está su password, ¿no? Password, ¿no? Y yo te digo, ¿sabes qué? Hazme un algoritmo para validar si tu usuario y tu contraseña es correcta. ¿Sí? ¿Cómo lo harían? ¿Sí? Cosas así se hace con algoritmos y este algoritmo no es muy complicado. Sí, por ejemplo, cuando ustedes quieren entrar a su Facebook y hacen esto, antes que entren hay un algoritmo que corre y dependiendo de lo que ingresan, pues les muestra el resultado, les sale un mensaje que contraseña o usuario está incorrecto, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me captan? ¿Sí, muchachos? A ver quién dijo, entonces sigamos, ¿no? ¿Verdad? Porque, a ver, niños, ¿cómo vamos? ¿Sufriendo? ¿Sí? Miren, muchachos, ¿les parece ese si lo hacemos juntos? Para ir terminando y después puedan hacer su trabajo, ¿sí? A ver, ¿quién dijo amén? En una ejecución real, profe. Ya se descargó ya. ¿Cuál? En una ejecución real, hágalo. Es que mi máquina está la ajusta. Pero sí, ahí tienes el código ya. Ah, no te lo he mandado, ¿eh? No, pues para que lo vean los demás cómo se hace. Paso Sí, por sí, paso. Dime. sí, porque ellos, bueno, hasta ahora no sé, no hablan sin entendido, ¿no?
A ver, chicos, vamos pulseando, vamos a preguntar de nuevo, pues, ¿no? Para allá. Anderson Torres Cabanilla se ha dejado el micro prendido nada más, jalado por sapo. Anayeli y Diego Vargas, ¿cómo vamos? ¿De a poquitos? Sí, yo creo que lo dejo el código para después, muchachos, porque para ir de a poquitos. Yo más o menos, bueno. Esperen. Yo más o menos. A ver cómo va Diego, cómo va Cindy, cómo va Socón. Bueno, Socón sí, creo que le está agarrando la onda. Amy, ¿cómo vas? Sí, profesor. Sí, también. Amy también creo que está pensando en Soto, ya me acordé de Soto. Sí, De a pocos estoy, profesor. ya deja Soto a un costado. Aparte que no ocupa mucho espacio Soto. Espinosa, me cuesta un poco pronunciar tu nombre. Sí es fácil, profe. Ahí más o menos, más que menos. Más que menos. Bien, entonces vamos Sí. bien, vamos por buen camino, entonces, ¿no? De a poquito, ¿no? Es que, como le dije, eso es como las matemáticas, si no lo practicas es por las puras. Sí, pero sería muy bueno que busquen, yo ¿cómo se llama? En el soporte que hay en Classroom, ahí les dejo una serie de videos. Traten de verlo, muchachos, si bien es cierto, verdad que la educación a distancia depende mucho de cómo ustedes interactúen con todas las herramientas que ofrece Internet o la web, porque Internet, la web, todas las herramientas que ofrece la web, porque si no, se naja, y al menos en este curso, si no lo practican, y este es base para todo, ¿sí? Si no aprenden bien a razonar y no aprenden bien la sintaxis de lo que está enseñando el profesor Lichan, ténganme por seguro que van a tener muchos problemas, ¿no? Y déjenme decirles que esto es programación, lo van a llevar hasta en sexto ciclo, ¿no? Ya que van a poder implementar sitios con HTML, ¿no? En CSS, JavaScript, PHP, ¿no? Sí, todo eso. Pero de a poco. La cosa es que le agarren la sazón nada más. Entonces, sigamos con un ejemplo para ir, ¿no? Ya muchachos. No les voy a meter el código, en realidad sería confundirlos un poco más, ¿sí? Pero ese es el código, ¿sí? Así lo tienen que traducir, o ese es el proceso, ¿sí? Vamos a hacer determinar el área de un triángulo de despedida, ¿sí, muchachos? Algo despacito, despacito. ¿Sí? Profesor, le digo, Dime. estaría bien que le haya hecho mi diagrama, digamos, con declaración de variables, porque ya le he dibujado ya y vuelta para No, borrar está y muy vuelta. bien. Creo, como te digo, está muy bien. Está muy bien. Solamente que yo quería explicarte las razones por qué yo no lo había considerado. Porque en el diagrama de flujo no es muy estricto. Ya como tú, ¿cómo se llama? Ahorita recién estás aprendiendo, pero cuando tú ya sepas, vas a ver un diagrama de flujo de lo lejos y tú vas a saber cuál es una variable, cuál es una constante y cómo estas van fluyendo en todo el proceso. ¿Sí? Y como te dije, ahorita estás aprendiendo Java, que necesitas declarar la variable, pero hay muchos lenguajes y los que están subiendo como la espuma son los que no necesitas declarar variables. ¿Sí? ¿Sí me dejo entender? Pero está muy bien, yo Sí, lo voy a profesor, entender. Ni te sí. preocupes, yo lo voy a entender. ¿Sí? Pero está muy bien y creo que es el proceso correcto de ir aprendiendo. Entonces, muchachos, razonemos de nuevo, me dicen determinar el área de un triángulo. Entrada, busquen en internet, pues, háganse una. Pues ya yo busco para avanzar porque también me quiero ir a dormir. A ver, La entrada no sería la base y la altura.
La base y la altura. Bueno, por hacerte sincero, base y altura. ¿Cuál es la fórmula del área del triángulo? Entonces, investigando. Base por altura. Todo esto sobre 2. ¿Así me dices? Sobre 2. ¿Sí? Y si yo te digo que es un triángulo isósceles, Y si no, pues, profe, sería difícil. ahí está. A eso quería llegar, pero como el problema no me especifica nada, el profesor no me ha dicho nada, mi realidad no es, entonces yo puedo tomar la decisión que creo, porque si el profesor me dice está mal, porque tu fórmula está mal, yo le puedo decir, ¿usted me ha especificado qué tipo de triángulo? ¿Sí? Recuerden que yo tengo que analizar la realidad. Entonces, base, si esa es una fórmula que les agrada, porque no especifica el problema, entonces base por altura. Entonces mi entrada sería base y altura. ¿Sí, muchachos? El proceso pues sería área es igual a base por, bueno, le pongo siempre H yo, ¿ya? Pero si quieren le ponen, si no, no, por el percentil, ¿sí? Altura, ¿sí? Y salida sería el área. ¿Sí, muchachos? Ya está mi proceso. De ahí, ¿cuál es el paso? Diseñar mi algoritmo. Entonces, vamos recordando, ¿no? ¿Qué es lo primero que tiene que ir, muchachos? A ver, voy a preguntar también, porque ustedes participan bastante. A ver, Harold, sorpréndeme. Aunque se escriba. Harold. Harold. Ay, ay, ay. A ver, ¿quién más? Dame un número, Harold. Cualquier número. 9. Va a contar, pues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Leo. A ver, Leo. También apagó el micro y se fue. A ver, hay que darle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya fue, ya. 0, 5. Otro número, Harold. Ya. Pues si le esperamos a Harold me da hasta mañana. Ya. El 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espinosa. ¿Qué símbolo tiene que ir primero? ¿Puede poner el problema, profe? Sí, ahí está. ¿Qué símbolo tiene que ir primero? ¿Con qué inicia un algoritmo? Con el... Ese que es como un circulito. Ya. Tienes todo. 21 sacaste, 21, ¿ves? Es No sé cómo fácil. se llama. Ese. No te preocupes, yo te entiendo, inicio. Estuvo difícil el examen. Ya, descansa en paz. No descansa en paz, no descansa nomás. Ahí vamos a poner un poco más grueso.
¿Sí? Bueno, muchachos, de ahí que sigue, muchachos. Ya declaré el inicio. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, muchachos? ¿Qué símbolo sigue? ¿Rectángulo? Ya, No. y dime, ya, puede ser, marcado es válido, pero ¿qué pongo en el rectángulo? Voy a poner rectángulo, pero dime ahorita qué pongo en el rectángulo. Ya, pongo el rectángulo, no hay problema, está bien. Pongo rectángulo. ¿Está bien, Ciro? ¿Qué va dentro del rectángulo, doctor? ¿Qué va? Recordando que el rectángulo es un proceso, ¿sí? Y los procesos son las diferentes operaciones matemáticas o las asignaciones que queramos. A ver, Rodas, Dígame, profesor. ¿qué va en el rectángulo? Rectángulo, a ver, la base y la altura, pues. La base es igual a 0 y la altura, bueno, es con h, ¿sí? La altura según la variable que declararon. Está con minúscula, la base está con así, una decida de punto y coma. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿De ahí qué viene? La, el símbolo de salida para decirle que ingrese un dato. De salida, ¿ya? Entonces tenemos que decirle que ingrese un dato. Acá está el diagrama de flujo, entonces tenemos que decirle que ingrese un dato. Ingresa un dato. Ingresa la base y la altura de frente. Ingresa la base y la altura. ¿Sí? ¿Qué símbolo necesito para ingresar la base y la altura? Trapecio. El trapecio. Entonces me voy acá. Está. Necesito el trapecio. Base y altura. Altura. ¿Sí? Y después que ingresado la base y la altura, ¿qué necesito? ¿Qué necesito hacer, muchachos? ¿Qué falta? El proceso, la El operación. proceso. La ópera. Ya el proceso, entonces necesito otro. Cuadrado, tienes todo un proceso. Entonces acá, ¿qué va, muchachos? ¿Qué va? Área es igual a la base por altura sobre 2, ¿sí? Para que se vea más bonito le pueden poner su símbolo de conexión, ¿no? ¿Sí? ¿Qué me falta? ¿De ahí qué sigue? Otra salida. Otra salida. ¿Qué pongo en la salida? Determinar el área del triángulo. El área del triángulo es
Sería entre comillas el área del triángulo es y después llamaríamos a la variable área. ¿Ya? Es cierto, miren, si ustedes gustan para que se vayan acostumbrando ya a lo que es la sintaxis de un lenguaje de programación, todas las frases y cadenas que quieren que se muestren en pantalla siempre van a ir entre comillas. ¿Sí? Y cuando quieren mostrar el valor de una variable, simplemente ponen el nombre de la variable sin la necesidad de comillas. ¿Sí? Ingresa a la base no, el área es dos puntos y simplemente pone área. ¿Qué falta, muchachos? Nada. Fin. ¿Nada? El fin. Falta el fin. Sin el fin está mal el algoritmo. Miren, muchachos, estos símbolos en el ejercicio no es necesario que lo hagan así como lo estoy haciendo yo, ¿sí? Porque es bien, no sé, bien tedioso. El que quiere lo hace. Sino simplemente, así como me enseñó mi profesor, agarran su papel, su lapicero y lo dibujan, no hay ningún problema. Le toman una foto y lo pegan. Y ahí prácticamente está el algoritmo, el diagrama de flujo de ese o de la solución a ese problema, ¿sí? Ustedes lo prueban, ingresen base por altura, ¿sí? Vamos a ingresar base por altura, control Z, ¿sí? Control Z, insertar, vamos a ver esto. Vamos a probarlo, ¿sí? Si funciona, mira. Ingresa la base de la altura, ingresa 8 y 4, 8 y 4, ¿sí? Bueno, no, me dicen que base es igual a 0 y que altura acá que me dicen que la base es igual a 0 y la altura es igual a 0. Y después me dice que se muestra en pantalla, ingresa la base y la altura. ¿Sí? Y después, ¿qué me dice? Que tengo que ingresar la base de la altura. Digamos que yo ingreso 8 y 7. ¿Sí? Y después me dice, calcula que el área es igual a base por altura sobre 2. O sea, a 8 por 7 sobre 2. ¿Cuánto sale eso? A ver, ayuda. ¿Cuánto sale? 8 por 7, ¿cuánto es? 56. ¿Y entre 2? 28. Muchas gracias, muchas gracias. Sigo esperando. Entonces, y después me dice, imprime en pantalla, el área es 2 puntos. ¿Sí? Y me dice, escribe el valor de área, entonces 28. Y en la pantalla, cuando ustedes ejecuten el programa, solamente se va a ver 28. ¿Sí? Todo bien. Ahora, ya que está aquí, a todo esto lo tengo que llevar a pseudocódigo. ¿Sí? Lo voy a hacer acá también para que se den cuenta. ¿Sí? Qué engorroso es esto, qué aburrido, yo también padecí. Imagínense que 50 personas solamente aprobamos 5. Y después de este curso se retiraron 30 y quedamos 20. ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces, según las palabras reservadas, ¿sí? Según las palabras reservadas que se han creado, voy a construir ¿sí? Según estas palabras reservadas voy a construir el diagrama de flujo, ¿sí? Inicio y fin, ¿sí? Después me dice que tengo que declarar las variables. Declaración, ¿sí? Así está. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale base por altura? Real
real, base. Como les dije, no es necesario igualarlo, pero a mí sí me gusta. Y yo les explico por qué real, altura es igual a 0. ¿Sí? Y tengo área es igual a 0. Creo que altura está con minúsculas, ¿sí? Altura, ¿sí? Y después me dice que tengo que escribir en pantalla. Escribir es igual, ingresa la base y la altura, ¿sí? Punto y coma, miren, de acá me olvidé el punto y coma, ¿sí? Punto y coma. Entonces después tengo leer base. Bueno, si quieres lo hacen juntos, ¿sí? Lo pueden hacer así. El lenguaje de programación, ya sea Java o C++ o cualquiera, te lo permite, ¿sí? Altura. Y acá recién ponen punto y coma. Lo separan con coma nada más. No hay problema. Y acá tienes área. Es igual, paréntesis, base por altura, ¿sí? cierras comillas, cierras 2 y te queda de nuevo escribir, el área es 2 puntos, pueden poner comas si ustedes, como lo habíamos dicho, área. Hasta aquí, ¿lo vieron? Y de acá, si ustedes gustan, lo llevan a código. Claro, cuando ya tengan experiencia no van a tener la necesidad ni hacer del diagrama de flujo ni hacer el pseudocódigo, sino de frente irse a la programación. Ahora, muchachos, podrán hacer la tarea. Claro que, muchachos, apóyense en los videos que les dejo, ¿sí? Que ahí también explican muy bien. ¿Sí? A ver, niños, para ir terminando. ¿Quedó todo bien? Sí, profesor. Profesor, ¿y la práctica para cuándo se presenta? Ya lo pueden presentar hasta el viernes, ¿sí? No hay ningún problema. Y lo vamos a trazar también con esta práctica de base de datos. Más bien, ¿cómo se llama? Díganme si capaz el lunes en la mañana yo les puedo, porque claro, no han comprendido bien la segunda sesión de lo que es taller de base de datos. Entonces necesitamos anivelarnos, ¿sí? Entonces también deberíamos programar una pequeña interacción, ¿sí? Para poder explicarles, ¿sí? Pero como les digo, ustedes no van a fortalecer todo esto si es que no investigan por su cuenta, si no leen por su cuenta, ¿sí? Bastante información hay sobre esto y mucho más. Cuando crece a más la tecnología, mucho más información van a encontrar sobre esto, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Todo bien? Sí, entonces le estoy escribiendo el sábado o el domingo para poder, ¿cómo se llama?, definir qué día programamos la recuperación de estas 2 horas que hemos perdido de taller de base de datos, ¿no? Recuerden, muchachos, que yo estoy a la disposición de ustedes para que me hagan las preguntas que necesitan para que puedan desarrollar sus prácticas, ¿sí? Les vuelvo a decir, muchachos, de esto, acá hay 22 personas inscritas, solamente ingresan entre 14 y 17, más las 2 personas que están conectadas con Cindy, que serían 19, ¿sí? Y ustedes en lista son 32.
¿sí? Algunos de sus compañeros hacen el esfuerzo, felicitar por ejemplo a Talía, a otras chicas que no recuerdo bien su nombre, que mandan aún así los problemas resueltos y ellas no escuchan mi clase en vivo, ¿no? De alguna manera se pueden afianzar, ¿no? Ojalá que ya podamos diseñar alguna estrategia para que todos puedan tener acceso a lo que nosotros grabamos o capaz a otro tipo de recursos para que puedan desarrollar sus cursos a plenitud, ¿no? Sí, algo más. O capaz los que no pueden mandar es porque no conocen la plataforma que se está usando.